Aunque en el noble deporte del pugilismo, solo las leyendas logran entrar en el salón inmortal donde serán recordadas para siempre, hay excepciones a esta regla, y es que, sobre el campo de los gladiadores, no existe un solo rival pequeño, y muchas de las leyendas han tenido batallas en las que han estado a punto de perder contra rivales inferiores, ya sea con una estrategia limpia o con trucos sucios que restan méritos a todo lo que puede ser el deporte más noble y caballeroso. Porque en el ring existen reglas y límites que ninguna leyenda se atreve a cruzar, pero para aquellos que ansían ganar a toda costa, como Jim Rex Haka, los dioses del boxeo le deparan el peor de los castigos. Un momento, amigo. Estás en el Boxeo de Oro. Te damos la bienvenida a un viaje increíble en el que tendrás que prepararte un bocadillo y sentarte cómodamente, ya que te traemos una pelea que te dejará con la tensión alta. Así que disfruta del viaje. Un héroe del cuadrilátero se define por su carisma, su nobleza y por sus deseos de entregar a su público todo lo que significa un buen espectáculo, y esto es lo que caracterizaba a Juan Manuel Márquez, el Dinamita. Era un pugilista grandioso, cuyas derrotas fueron a manos de otros legendarios boxeadores como el Pac-Man Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. Decir que otro pugilista haya podido hacerle daño al mexicano parece un chiste de mal gusto, pero es que Jim Rex Haka era un gladiador extraordinario que solo había probado la adrenalina del combate en su país natal, Filipinas, la tierra de donde han salido los mejores boxeadores asiáticos. Debido a que no era un guerrero conocido en el universo del boxeo, esto pudo haber confundido al campeón mexicano. Por lo que el filipino tenía una leve ventaja, la sorpresa podía tomar el centro del ring y demostrar de qué estaba hecho ante un Juan Manuel Márquez que aún no era una leyenda, pero sí considerado una de las promesas más importantes del boxeo. Todos los que apoyaban al mexicano se habían cubierto con la grandeza de cada una de sus victorias, porque realmente demostró que tenía dinamita en sus puños durante toda su carrera, y Jim Rex sería una de las tantas víctimas que probaría esto con dolor en el alma. La contienda fue pactada para el 25 de noviembre del año 2006, donde estaría en juego el título interino de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, que ostentaba Juan Manuel Márquez en Hidalgo, Texas, Estados Unidos. Esta sería una de las peleas más difíciles que el mexicano enfrentaría en su carrera, y para la afición sería una sorpresa ver que un gladiador de poco renombre pudiera hacerle frente al Dinamita, pero el filipino era un boxeador cuyas dudas e incógnitas le resultaban ventajosas para enfrentar a un oponente que ya había estudiado. Antes de continuar con la destructiva pelea, debo pedirte tu ayuda. Quisiera que te suscribas al canal, dejes un like o un comentario para que Boxeo de Oro continúe brindándote las historias legendarias que solo podrás encontrar en este canal, donde tú formas parte de la grandeza del deporte. Inicia la pelea. El mexicano demostraba sus dones letales, sus contragolpes eran precisos y caían como bombas sobre el rostro de Jim Rex Haka. Se podía observar cómo la orquesta sinfónica era dirigida por Juan Manuel Márquez, quien combinaba hasta 5 impactos de poder en la humanidad del filipino. Marquez is fighting a lot more aggressive fighter, and there you see Marquez and punching with a lot more authority. Fights ago, he lost the decision that defeated. También empleaba el golpe recto a la quijada, y el filipino lucía como un amateur, ya que siempre era alcanzado por la mortalidad del azteca, quien estaba decidido a permanecer en el trono de la categoría de peso pluma. Fighting a fast southpaw from the Philippines. Juan Manuel Márquez and Jim Rex Haka. Owner of Haka, and they speak Tagalog, Ernie Caluga. Para el segundo episodio de la contienda, el gladiador mexicano tenía mucha confianza, y las dudas sembradas por el filipino habían desaparecido, pero sin lugar a dudas notó que no debía retroceder hacia las cuerdas, así que continuó manteniendo la presión y acertaba al filipino con sus combinaciones.
Pero es aquí donde la contienda tuvo un giro trágico. El filipino demostró sus dotes contragolpeando y adoptó una posición agresiva en la que podía soportar los golpes del mexicano y contragolpear, causando daño al capitalino. He's trying to fight for pound tonight. North got caught with a right hook, even though fighter that would prepare you for Manny Pacquiao, and yet Pac was fighting similarly to Pacquiao in many respects. But still, definitely a version of Pacquiao. There's a cut over the left eye, I believe. Marquez unloads. Leaned back and he counterpunched with his left. There you see what Marquez does. Adjustments and start to pull away. Marquez trying to end round 2 with a... Para el tercer episodio de esta contienda, ambos habían disminuido su capacidad de golpeo, porque ninguno podía mantener ese ritmo devastador. Sin embargo, cualquiera de los dos podía morder el polvo si era alcanzado con el suficiente poder. Y es aquí donde Dinamita logró acertar en varias ocasiones en el rostro del filipino. La contienda era un frente a frente sin defensa. La batalla se enfocaba en la resistencia y en la pelea cuerpo a cuerpo. Nice wide left hook. Tito Trinidad in his prime as a killer robot. It's still early in the fight, and Marquez throughout his career has reminded me of that. I don't know if he's going to be that effective. This guy seems to have his number here tonight. This kid is fight. Very elusive up in his upper body. Such force from Marquez that I think it did a little something. Take it to another level. See Marquez applying a little more pressure. Showed you a little bit of the speed that he says he has left. This punch output slows down just a little. Marquez trying to steal it. Para el cuarto asalto, Jim Rex decidió tomar la iniciativa, y aunque intercambiaba golpes causando daño, el mexicano parecía tener el control del combate. En términos de técnica, Márquez era el mejor contragolpeador de la categoría y con ello lanzó un uppercut de izquierda, seguido de un recto de derecha con el que Jim Rex tuvo que retroceder, pero fue salvado por la campana. Would have gotten the fights that he wanted to, but that's following a long career where he... Nice overhand right from one. Haka doesn't have the punching power, Marquez, but he's fighting a very... The right hook. Marquez seems to be caught with that straight left hand a little... With a lot more speed and power than Haka. Vulnerable still. He is fighting a southpaw with a good straight left hand. A little step in his speed, and you can't do that with a guy like that. En el quinto asalto, la pelea estaba en su punto de ebullición. El público estaba observando una guerra, y el filipino con un cabezazo sucio causó una hemorragia que aprovecharía de manera sucia. Tomó ventaja y trató de combinar al mexicano, pero este con valentía y sin poder ver bien aceptó el intercambio y logró lucirse con gran poder. Why some fighters don't watch tape, and Haka says he doesn't watch tape because maybe the guy on the tape is the guy you face. By Marquez, Haka, he wanted to make sure, but now there's a cut. It's kind of spouting blood. I think it came from a punch too. Could have, because there's a very bad cut when you see two heads bump together. That's between gets busted. Very bad cut. I'll tell you what, that puts Marquez in some trouble. And Marquez, you can tell, sensing he doesn't want to go into work here in the fifth round. The fifth fight that we know of with Haka. We're not seeing Marquez in his career, except for the Pacquiao fight, vulnerable, making him a more popular fighter. Marquez shot a big volley trying to get even after getting cut, and now Haka's trying to take control again.
Para el sexto y séptimo episodio de la contienda, Márquez sabía que no podía desesperarse. El knockout podría llegar, pero tenía que evitar que el filipino continuara atacando la cortada que tenía. Pero la pesadilla para Dinamita llegaría. El tiempo estaba en su contra, así que tenía 2 enemigos sobre el ring. Pero esto no desanimaba al mexicano, que con sus combinaciones largas de uppercuts y rectos estaba debilitando al filipino, quien no podía controlar la técnica que manejaba el tricolor. Showing some maturity. Good right hand. Marquez, Very determined fighter. But he's been more effective. There it is again. By shooting. Marquez's face, you see him wiping it off. In between, big shots. Right hand that he's winning these rounds. But I want to say something. You were right about this. You got to score that partial round. 4-2, Marquez. Truly the case, I believe. I think he gets hit a little bit more than he used to, but it means that maybe mentally he's starting to fall apart a little. Nice uppercut by Marquez. It's unexpected to me in this particular fight. You know, Marquez. Juan Amez, as I mentioned, he lost 2 fights. He's to Chris John in Indonesia. Went through that fight even though he thought he won it. In his last fight, Chandang, we saw this type of Marquez. He's fighting a very good, exciting, power-punching fight tonight. The fight was stopped in the 7th with Marquez winning. Decision. The Chris John fight also, most people thought he won. I thought both fights were. Para el octavo episodio, la presión sobre el Dinamita se había transformado en un sentimiento de desesperación, porque la sangre que emanaba de su cortada le había alertado que el tiempo se acababa, y si esta continuaba el combate sería detenido. Y aunque su rival lucía como un demonio, el mexicano seguía su guión como buen actor y continuaba pegando de manera precisa. Era un cirujano tratando de salvar su propia vida, mientras que el filipino tenía la gloria casi en sus manos. Así que buscó a toda costa el nocaut técnico atacando la herida, pero el mexicano seguía preciso con sus combinaciones triples. Y aunque la lona seguía manchándose de vino tinto, el mexicano estaba decidido a comerse vivo al filipino, pero la frustración y la sucia estrategia de su rival le hacían frente. He didn't lose to Pacquiao. Second accidental, and you can see once again, Marquez wants to take matters, standing right there with him going to toe. The hopper came right to him and met him with punch. What an exchange! It's going right to him. He's not taking it easy. Both guys are meeting each other. Marquez's face in a furious exchange with what I'm seeing. Marquez still could. He's not trying to win on the scorecard. No, they're going for the knockout. Time right there. Head on the score. Definitely on it. I'm very seldom. I don't recall. It sounds as though he's implying if you decide you don't want to fight on, and he wants to fight on. How could Lawrence Cole have any idea? He didn't know it's very. I know one of the boxers that is, but. And that's the kind of stuff that would happen in an open scoring system. El filipino continuó tratando de cabecear al mexicano como lo hizo Zinedine Zidane a Materazzi, y aunque el público tenía la duda de si eran accidentales o no, el mexicano estaba decidido a cerrar el encuentro. Y para el tercer minuto del 9º asalto, llegaría el desenlace final. Una combinación magistral de más de 4 impactos haría que el filipino se cayera a la lona, y de forma inconsciente le explicó al referee que se estaba rindiendo. Y es así como Juan Manuel Márquez agregaría una víctima más a su estadística, porque ni las artimañas del filipino pudieron derrotarlo. El público estaba emocionado por la victoria del mexicano, quien demostró una vez más que solo él podía vencer a varios enemigos sobre el ring de una manera tan épica y legendaria. Rounds to open scoring, that is a potential con. There's still left to go. That's a long time when you. Hey guys, a point that was just brought to my attention. Oh, big left hook! No, he probably didn't see the punch. With a double left hook. Well, after this victory, I would love to see Marquez. El mexicano no se habría convertido en la leyenda que es hoy en día si no hubiera estado al borde de la derrota en varias peleas. Y es que, emulando al César del boxeo, el capitalino sabía cómo dar un espectáculo,
obteniendo un regreso fenomenal y prácticamente demostrando por qué era el campeón interino, mientras que Jimrex Jaca solo había logrado manchar su carrera con sus cabezazos y la época ineficiencia que demostró en el combate, lo que terminaría por hacer que pasara por el mundo del boxeo sin pena ni gloria. Amigos, hemos llegado hasta el final de esta legendaria historia, pero te invitamos a continuar con esta odisea de glorias pasadas, porque solo aquí, en tu canal favorito de Boxeo Dorado, tenemos las historias más importantes del pugilismo. Así que puedes disfrutar de todo el contenido relacionado para que rememores las contiendas más álgidas e interesantes del deporte, donde se habla a través de los puños.